unir el estómago, luego continuar el estómago. Estómago se continúa con el duodeno, el duodeno se continúa con el yeyuno y el yeyuno se continúa con el hígado. ¿Okay? Las tres partes forman parte de mi intestino delgado. ¿Cuál es la función principal del intestino delgado? Absorción de nutrientes, ¿no? Es absorción de nutrientes. Absorber. En el duodeno, la función, además de absorber, también va a ocurrir todavía la digestión. ¿Sí? El producto del estómago se conoce como quimo. El quimo va a ir al duodeno y va a continuar su digestión. ¿Digestión de qué? Digestión de proteínas, lípidos principalmente. ¿Por qué? Porque el duodeno recibe aquí al conducto de la vesícula biliar y al conducto del páncreas, aquí a nivel de la segunda porción. ¿Cómo se llamaba ese conducto? El conducto del páncreas, ¿se lo llama el conducto? Colédoco, y termina en la ampolla de Vater. Muy bien. Se descarga bilis y se descarga enzimas para continuar con la digestión. ¿Ok? El quimo que viene del estómago es ácido. Entonces el duodeno tiene que tener la capacidad de protegerse del ácido. ¿Sí? Por eso el duodeno va a tener unas glándulas en todo su trayecto que se conocen como glándulas de Brunner. ¿Sí? Estas glándulas ayudan a apagar el ácido que viene del estómago con el quimoácido. ¿Okay? ¿Dónde se encuentran estas glándulas? ¿En qué capa? En la submucosa. Y por eso decíamos que solamente el esófago y el duodeno tienen glándulas en la submucosa. Aquí en el duodeno se conocen como glándulas de Brunner. ¿Okay? Glándulas de Brunner. La submucosa. Muy bien. En el yeyuno, ¿cuál es su función principal? Su función es absorber. Esa es su principal, absorción de nutrientes. Entonces va a tener estructuras que permitan mayormente la absorción. Y en el hígado también se absorbe, pero menos que el yeyuno. La mayor parte de la absorción ocurre en el yeyuno. ¿Sí? El hígado, nosotros hablamos también del sistema linfático. ¿Recuerdan por qué? Porque tiene unas placas de tejido linfático, placas, parcheado, tejido linfático así, en parches que se conocen como placas de pelo, que forman parte del tejido linfático asociado al sistema gastrointestinal. Esto es crucial para que yo pueda empezar a diferenciar todas las partes: duodeno, yeyuno, hígado. Todo el intestino delgado absorbe, pero más se absorbe en el yeyuno. Para que se pueda dar una absorción, ¿qué es lo que yo necesito en las células? Necesito que las células tengan microvellosidades. Si hay microvellosidades, van a poder absorber. ¿Ok? Encima de las microvellosidades todavía hay proteínas. ¿Sí?
glucocálidos. Conjunto de proteínas que ayuda al proceso digestivo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tomamos leche. La leche tiene muchos componentes, entre ellos tiene a la lactosa, que es la proteína. Para que la lactosa pueda ser absorbida por la célula, necesita ser quebrada. ¿Sí? Y aquí en el glucocáliz existe una proteína para la lactosa, que se conoce como lactasa. ¿Y qué hace la lactasa? Ayuda a quebrar para poder absorber la lactosa. ¿Sí? Si no hay lactosa no se puede absorber. Y eso es lo que se conoce como intolerancia a la lactosa. Lo mismo ocurre con el gluten, lo mismo ocurre con los demás alimentos. ¿Sí? Glucocáliz. Enzima de las microvellosidades de las células que absorben. ¿Cómo se llaman las células que absorben? Enterocitos. Y son las células principales del intestino delgado. Y enterocitos. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas? ¿Cómo? Esse remédio de intolerância à lactose, por exemplo, eles tomam para poder digerir uma lactose. No, lo que se toma es la lactasa, la enzima. Vos tomás la lactosa con la lactasa. Y ahí quebra. Por eso, cuando vas a tomar la enzima, tenés que tomar antes de comer la comida, la lactosa. ¿Sí? Para que ya pueda llegar quebrada. ¿Cómo? Sí. Tem glândulas não apenas no duodeno, mas também no esôfago. No, en el esófago no se llama Brunner y su función es distinta. Lo único que tienen relación estas dos es que esas glándulas fijan en la misma camada. ¿Sí? Por ejemplo aquí, ¿no? Mira aquí. Aquí decimos algo. O objetivo da glândula de Brunner é ativar o ácido, né? Exatamente. Químico. Então tem que ter tanto o duodeno quanto o esôfago, né? Alguma coisa que inative esse ácido. Exactamente. Para evitar a lesão. Solo que en el duodeno, en el esófago, otra glándula hace esa función. Esofágitas cardiales. Las esofágitas cardiales. Mira, el esófago y el duodeno tienen relación en esas glándulas solo porque esas glándulas fijan en el mismo sitio, en la submucosa. Solo porque fijan en el mismo sitio, ¿ok? En el duodeno y en el esófago, en la capa submucosa. Ahora, entonces, el de Brunner, eso mismo que vos separó, sirve para apagar el ácido que viene del esófago. En el esófago no se llama Brunner y su función no es apagar el ácido. Su función es sosegar el alimento, lubrificar el paso del alimento. ¿Sí? No comer farofa seca. La farofa pasa porque el esófago tiene esas glándulas en la submucosa que lubrican. Es para esa función. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo el esófago se protege? Porque el esófago tiene aquí en la parte inferior otras glándulas, no esas, otras, que fijan ahí verde como un estómago, que se conocen como esofágitas cardiales. Solo que esas glándulas quedan aquí, en la mucosa. Y esas glándulas solo hay en el tercio inferior. Solo aquí. Y solo para eso, solo para apagar el ácido. Fica en la mucosa y solo en el tercio inferior. Esofágitas
cardiales. ¿Por qué se llaman cardiales? Porque fijan ferrocardiales. Y en el cardio también hay una glándula que hace el mismo trabajo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ok? Ahora, los dos únicos órganos que tienen la submucosa, esófago y duodeno. En el duodeno, Brunner para apagar el ácido. Brunner tiene la submucosa. Y esofágicas propias también en las submucosas. Ahora, las esofágicas cardiales, que están en un tercio inferior, esas fijan la mucosa. E a esofágica propriamente dita por todo lado dos esófagos? Exactamente, todo. Por ejemplo, aquí tenemos la capa mucosa y la capa submucosa. Glándulas del tercio inferior, esofágicas cardiales en la mucosa. Glándulas esofágicas propias en todo el esófago y en la submucosa. ¿Se entiende? Sim. ¿Ok? Só rapidamente, essa esofágica própria vai para lubrificar, vamos dizer assim. Exactamente, para lubrificar. E a esofágica cardial é para inativar o suco gástrico. Eso mismo. Certo. Eso es. Porque produce sustancias más alcalinas. Mayor a 7,4. Sí, un poco más, porque estamos perto del. Sí, pero es un pH más alcalino, neutro alcalino, que ácido. El estómago es 1 a 2. 1 a 2. El pH es de 1 a 2. El duodeno es mayor a 7,5. Muy alcalino. Más alcalino incluso. De 5 a 8. ¿Por qué? Porque él apaga el ácido. Esas glándulas producen un pH muy alcalino para neutralizar el químico. ¿Sí? Bueno, entonces, nos quedamos en los enterocitos, ¿sí? Células absortivas. Estas células van a estar presentes en todo el epitelio del intestino delgado, aquí, en todo el epitelio, porque son para absorción. ¿Sí? El primer tipo de célula más importante entonces van a ser los enterocitos, que van a ser capaces de absorber. ¿Sí? Enterocitos. Existe otra célula también en el intestino delgado que va a ayudar a la formación de la masa, ¿sí? Del bolo, ¿sí? Y estas células producen moco y se conocen como células caliciformes. ¿Ok? Células caliciformes. Seguramente alguna vez escucharon hablar que el intestino delgado es el órgano endocrino más grande del cuerpo. ¿Sí? Produce una infinidad de hormonas. Porque hay células que son neuroendocrinas que producen muchísimas hormonas. Secretina, colecistoquinina, histamina, serotonina, hormonas que incluso estimulan el crecimiento neuronal, ¿sí? Muy importantes en todo el cuerpo digestivo, por las células enteroendocrinas. ¿Sí? Otro tipo de célula presente aquí es la célula madre, ¿sí? La célula que va a regenerar a todas las demás. ¿Sí? Cuarto tipo de célula que protege
Burger King, McDonald's, no sé, alimentos contaminados que pueden tener bicho. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos enfermamos constantemente? ¿Por qué no nos enfermamos? Porque hay células que producen antimicrobianos para eliminar el bicho. Y estas células se conocen como células de Panetta. Producen antimicrobianos. ¿Sí? Si yo consumo un alimento que tiene bicho, bueno, se puede eliminar gracias a estas. Obviamente, si es mucho, voy a enfermar. ¿Okay? Otro tipo de célula que también sirve para el sistema de defensa es una célula que se conoce como célula M. ¿Sí? Así mismo, célula M. Su función es ser una célula CPA. ¿Recuerdan CPA? Célula presentadora de antígeno. Por ejemplo, yo como un alimento que tiene bicho, tiene una bacteria, y la célula M lo que puede hacer es pegar al microbio y presentar a las otras células de defensa. ¿Quiénes son las otras células de defensa que se encuentran en la lámina propia? Los que están formando aquí nódulos, los linfocitos. Entonces son células presentadoras de antígeno a los linfocitos. ¿Está? Y son células muy importantes, ¿no? Para la defensa del organismo. ¿Está? É um macrófago? Tem um macrófago a célula? Tendría una función de macrófago también. Tiene una función también como macrófago, presentador de antígeno también. ¿Sí? ¿Está? Célula madre, enterocitos, caliciformes, heteroendógenas, panel y célula M. M no significa madre, M es M mismo, ¿sí? ¿Está? Esto es el intestino delgado, ¿sí? ¿Cuáles son las células que más van a tener aquí? Los enterocitos. ¿Por qué? Absorção. Para absorber. Sí, para absorción. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Essa célula M, ela leva ou ela só avisa? X9. Ella no se mueve, ella fija firme. Pero por ejemplo, a ver, este es el epitelio, ¿no? Y las cifras son el epitelio, ¿sí? Y ella es la célula M. Después del epitelio están ustedes que son los linfocitos. Ella solo va a pegar ahí mismo y le va a pasar a los linfocitos. Para que el linfocito ahí Mas ela vai mandar uma informação ou ela vai encaminhar? va a caminar. Angiotensina. ¿Sí? Gracias. Falta de estatística. Quimiotaxis. Puxa informação. Exactamente, le pasa la información para que caso entre el bicho, los linfocitos ya estén ahí para eliminar, preparados para eliminar. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito del proceso de absorción del intestino. Muy bien. Enter. Não, lá em cima. 60 california. Célula caliciforme. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver la estructura un poquito más macroscópica, más grande. Cuando usted ve el intestino se puede ver así, que el epitelio, cilíndrico simple y vagina. ¿Cómo se llama esta estructura de manera general así? ¿Esto qué es? Es una glándula. ¿Qué tipo de glándula es? Tubular simple, es una glándula. Aquí en el intestino, toda esta glándula se conoce
de liberum. ¿Sí? Cripta de libre. Pero también puede haber lo contrario a una cripta. En vez de invaginar, evagina hacia arriba, hace una evaginación. Esta evaginación se conoce como vellosidad. ¿Ok? Una cosa es cripta, otra cosa es vellosidad. Cripta, imaginación. Vellosidad, evaginación. ¿Sí? Evaginación. Cripta es imaginación. ¿Sí? ¿Ah? ¿Para qué sirve la vellosidad? La vellosidad es una estructura que sirve para que el intestino pueda tener mayor campo de absorción. ¿Sí? Sobre todo ustedes escucharon hablar, las vellosidades intestinales están dañadas. ¿Sí? ¿Por qué se dañan? Y no tiene más mucha absorción. Si no hay vellosidades, el intestino no tiene mucha capacidad de absorción. Qual que é a diferença de velocidade para pliegues? Vamos a mirar eso ahora. Muy bien. Ahora, vellosidad entonces es elevación, evaginación de la mucosa. ¿Y para qué sirve? Para absorción. Si usted me dice vellosidad, eso es absorción. Y si es absorción, ¿qué sitio del tubo digestivo es? ¿Cuál parte del tubo digestivo absorbe? Yeyuno, del duodeno o ilio, las tres partes. Ahora, ¿quién absorbe más? Yeyuno. ¿Quién va a tener más velocidad? Yeyuno, ¿ok? Pero los tres tienen duodeno, yeyuno y ilio, ¿ok? Velocidad, absorción, mucosa. Vamos a mirar aquí, ¿no? Repasando, ¿no? Esto es epitelio. ¿Qué hay debajo del epitelio? Tejido conectivo laxo, que es la lámina propia. Y último componente de la mucosa muscular da mucosa. es la muscular de la mucosa. Esos tres componentes forman la mucosa. Esto es mucosa, ¿eh? Sí. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Elevación de la mucosa. La velocidad es una elevación de la mucosa. Debajo de la mucosa, aquí, yo tengo Submucosa. Ah, não. Submucosa. submucosa. Este coso es submucosa, ¿tá? Donde hay vasos, plexo del Meissner, etc. ¿no? ¿Sí? La submucosa también puede hacer una subida, una evaginación hacia arriba. Puede subir. ¿Sí? Puede subir. Esa evaginación se conoce como Legs. pliegues. ¿Ok? ¿Y por qué la submucosa sube aquí? En la mayor parte del tubo digestivo, en todo el tubo digestivo puede haber pliegue, pero es por el resultado de el peristaltismo, porque se contrae, ¿ok? Puede haber pliegues. El pliegue no es necesariamente para la absorción. Ahora, vellosidad sí, vellosidad es para absorción, sí o sí, necesariamente, ¿ok? Sí. El pliegue es más bien por resultado del peristaltismo. ¿Sí queda? Sí. Pero
en la zona donde el intestino absorbe mucho, hay pliegues constantes para auxiliar a la absorción, para que el intestino tenga más contacto con el alimento. ¿Cómo el intestino hace esto? Para pegar el alimento, ¿sí? Y se puede dar pliegues y vellosidades. Significa que se absorbe mucho. ¿Ok? El estómago tiene pliegues. ¿Sí? ¿Ustedes vieron, no? El estómago puede tener pliegues. Aquí se puede ver. Aquí se ve un pliegue dentro del estómago, Sí. formado por la mucosa. ¿Sí? Pero estos pliegues son ¿por qué? Estos no son para absorber, son para Peristaltismo. expansión. No es una absorción, ¿ok? Eso es la diferencia de un pliegue y una vellosidad. ¿Sí? La vellosidad es exclusivamente para la absorción. Por ejemplo, aquí. ¿Esto es un pliegue o una vellosidad? Tá que nem a prova ontem, não sei não, porque estou enxergando. Misericórdia, agora sim. Eu acho que isso daí é velocidade. Pliegue no meio lá. Só embaixo, lá, algumas partes. Esto es un pliegue o una vellosidad. Eu acho que é velocidade. Velocidade. E tem umas pliegues no meio. Vellosidad se forma por cuál de las capas. Mucosa. Aquí tenemos epitelio. Esto es epitelio. Y esto es tejido conectivo laxo. Lámina propia, ¿eh? Ajá. Muscular de la mucosa. Aham. Vellosidad. Sim. ¿Ok? La vellosidad se ve así, como dedos, ¿ok? Separados, bien amplios. ¿Ok? Bien amplios y separados. Sí. Sirven para absorber. ¿Ok? Sim. No se puede. ¿Qué vemos aquí? Cá no canto ali a pliegues aí, ó. Aí minha ¿Qué capa esta es? Mucosa. Este es epitelio. El epitelio está arriba o va abajo. Entra aquí. Entra. No está así. ¿Eh? Está así. Más cerrado. ¿Por qué? Porque son glándulas. Aquí, por ejemplo, entra y termina aquí abajo. ¿Ok? Aquí pasó que las glándulas se subieron un poquito. Ahora, aquí ¿qué pasó? Subió, totalmente subió. Y aquí recién bajó. Y aquí subió separadamente. ¿Ok? Esto es una vellosidad. Cuando hay elevación de la mucosa. ¿Ok? Para absorber. Si yo les digo, ¿qué parte del tubo digestivo esto es? Ilho. O duodeno, o yeyuno, o ilio. En este caso es ilio, ¿no? Pero duodeno, yeyuno, ilio son los que tienen Velocidade. vellosidad. Se ve más separado, no se olviden. Que la mucosa se eleva. ¿Sí? Agora que diacho que eu vi aí? Exactamente. Acho que muita gente não dá para visualizar isso também. Tá. Aqui é ele, não? Ele é mais legal que ele aí. Então,
Aquí para ver. Ahora sí. Esto es epitelio. Cilíndrico simple, ¿no? Sí. Luego, este epitelio está entrando abajo. No está hacia arriba, sino que ¿ok? La diferencia de esto. ¿Sí? Okay. Muy bien. Ahora, si ustedes ven vellosidad, eso es intestino delgado. El problema es que existen tres partes del intestino: duodeno, yeyuno y hígado. ¿Sí? ¿Cómo voy a diferenciar las tres partes? Primero, intestino delgado de vellosidad. Confirmo que es intestino delgado. Ahora, duodeno, dijimos nosotros que tiene algo. Glándula. Tiene una glándula en la submucosa. Esta es la mucosa y aquí es la submucosa. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en la capa submucosa? Glándula Brunner. Primer punto de diferenciación. Y ahí yo sé que yo estoy en el duodeno. Mucosa, porque tiene vellosidades, puede ver aquí, y glándulas de Brunner en la submucosa. Paso en el yeyuno. ¿Sí? Esto es submucosa. ¿Tiene glándulas aquí? No. ¿Y cómo son las vellosidades? Son mucho más amplias. Que también tienen glándulas abajo, ¿no? Así. Así es. ¿Okay? Esto es yeyuno. Miren. Lo que veo es las vellosidades mucho más elevadas, parecen unos dedos. Vellosidad bien alta, bien elevada. Y después la glándula, las criptas de Guillermo, aquí, ¿no? Pero la submucosa aquí la submucosa está libre. Vellosidad, glándula. Vellosidad, glándula. Submucosa libre. Esto es yeyuno. ¿Qué pasa con el ilion? El ilion ya es la última porción. Ya no se está absorbiendo más tanto nutrientes. ¿Qué es lo que se absorbe más en el ilion? Se absorben más pequeñas moléculas, vitaminas y minerales. Se absorbe más en el ilion. ¿Sí? Entonces las vellosidades son más cortas, mucho más cortas. ¿Sí? Y eso puedo ver aquí. Las vellosidades son más cortas. Y otra cosa importantísima, el ilion es un sitio importante del sistema linfático, que tiene las famosas placas de Peyer, que es tejido linfático asociado al sistema gastrointestinal. Activación de linfocitos T, maduración de linfocitos T en la vida adulta. ¿Por qué? Porque el timo deja de funcionar, ¿no? En el adulto, quien activa, quien madura los linfocitos T es la placa de Peyer. ¿Qué é considerado o espaço primário? También. Também? Sí. Entonces,
duodeno, yeyuno, ilio. Duodeno, intestino delgado, vellosidad, intestino, ¿sí? Duodeno tiene glándulas de Brunner en la submucosa. Yeyuno, las vellosidades son más amplias, ¿sí? Y en el ilio, vellosidades más cortas y presencia de placas de pelo, ¿sí? Sí. En todo el intestino delgado. Solo que donde más se absorbe, hay más células, más enterocitos. Donde más se absorbe. ¿Sí? El sitio donde más se absorbe va a tener más enterocitos. ¿Ok? El yeyuno, incluso a ley las vellosidades, va a tener unos pliegues que sirven para tener mayor contacto. Esto es la parte interna del intestino delgado, del yeyuno. Estos son pliegues de su mucosa y son constantes, constante aquí, constante. ¿Para qué? Para que el intestino no pierda nada, el yeyuno no pierda nada, en forma de anillo y así, en forma de anís, ¿sí? En forma de anillo. Eso es para que el intestino tenga mucho contacto y se conoce como válvulas circulares o pliegues circulares en el intestino, en el yeyuno, para que tenga lo máximo de absorción. ¿Sí? Aquí se puede ver. A ver, si desmarco. ¿Esto qué es? ¿Un pliegue o una velocidad? Velocidad. Mucosa. ¿Y esto? Esto es un pliegue. ¿Ok? Eso constante, bien establecido. Eso me habla de yeyuno. Por ejemplo, aquí. Esta es la capa mucosa. Pliego de velocidad. Esto. Pliego de velocidad. Pliegue. ¿Cómo se llama este pliegue? Circular. ¿Sí? Es en el yeyuno. O sea que para que tenga mucho contacto con el alimento para la absorción. ¿Sí? Eso es lo que va a distinguir muy bien al intestino. Ahora, pasamos al recto. ¿Qué pasa? El intestino grueso, las velocidades empiezan a desaparecer y empieza a hacerse todo más rectos. Aquí les pregunto, aquí tenemos velocidad, aquí lo que tenemos es cripta. ¿Qué pasa? Todo es imaginación. Todo entra. Epitelio entra, viene, entra. ¿Ok? Estas son las criptas de liver, glándulas, intestino así recto. Esto es intestino grueso. ¿Ok? ¿Qué llama la atención? ¿Qué tipo de células se ve mucho aquí? Caliciformes. Veo que hay criptas de liver con muchas células caliciformes. Eso es intestino grueso. ¿Para qué sirven las células caliciformes aquí? ¿Cuál es su función? Producir moco para formar la materia fecal. Para formar la materia fecal, el popó. ¿Sí? Y ahora la comparación, ¿no? ¿Cuál de las dos células hay más aquí? ¿Enterocitos o caliciformes? Caliciformes. Eso es un dato.
a medida que el intestino delgado va pasando por el grueso, disminuye las células enterocitos para ver más caliciforme. ¿Ok? Esa es una diferencia crucial. Entonces, ahora, ¿esto es un pliegue o una velocidad? Esto es un pliegue, porque es submucosa cerebral, en la submucosa. ¿Sí? ¿Está? Entonces, cuando llegamos a intestino grueso, lo que vamos teniendo son criptas, criptas, criptas. Aquí vamos a tener enterocitos, pero también vamos a tener células caliciformes en más cantidad. Y también células madres. ¿Sí? ¿Preguntas? Estamos mucosa. Células caliciformes. En este caso ya son las células caliciformes. Aquí ya no vamos a producir moco alcalino, porque ya no, el ácido ya fue apagado. Aquí el moco sirve para formar el popó. ¿Sí? Aquí en otra distinción, las células caliciformes se ven en oso. Células caliciformes en color oso. ¿Sí? Negro. Y la última parte del tubo digestivo es el conducto anal. El conducto anal tiene tres partes. El tubo digestivo va pasando a ser piel. ¿Sí? Y el conducto anal tiene tres partes. Una zona que se conoce como zona colorectal. Aquí vamos a tener todavía glándulas, epitelio cilíndrico simple, glandular así, pero las glándulas se hacen cada vez más cortas. Una zona de transición anal que empieza a cambiar el epitelio cilíndrico simple a epitelio de la piel, que es plano estratificado. Y la zona escamosa, piel, plano estratificado, con glándulas sebáceas incluso, ya de la piel, y sudoríparas. ¿Sí? Tres zonas. Aquí, si yo le pregunto, estas estructuras son pliegues o vellosidades. Pliegues. ¿Por qué? Porque la región del conducto anal no absorbe alimentos, ¿verdad? No hay vellosidades en el conducto anal. Estos son pliegues que pueden ser de mucosa y también de submucosa. ¿Ok? Cuando miramos aquí, esta región, capa mucosa, hay todavía glándulas. Y empieza a desaparecer para virar plano estratificado. ¿Sí? Y después desaparece para formar piel, básicamente. Ya es cerca de la piel. ¿Qué pasa con la capa mucosa? Se puede llevar para formar esto es un pliegue anal. ¿Por qué? Por el peristaltismo, ¿no? Que permite abrir y cerrar, ¿no? Puede ver glándulas que producen sudor y glándulas que producen sebo, sebáceas. ¿Sí? Muy bien, preguntas. No. ¿Cómo? Ok. No. Tem. Qual é? Sebácea e sudorífera. Principalmente en la región respiratoria. Tu ¿Sí? está falando que é o Y en la epitélio, región plano digestiva. estratificado?
Exactamente, eso A coloratura é a primeira. É, então, tem glândulas sebácea e sudorífera. Oi. el intestino delgado. Ela tá careca, intestino delgado, tá na discussão. Sí, exactamente. Dolencia de a Whipper, sí. Y también como la dolencia de Crohn, dolencia de Só vai ter o digestivo. sí. Ahora, muy bien, ¿dudas? Não. Professor, vai cair toda essa matéria na prova? Sí. No, hasta aquí no. Solo hasta aquí. Digo, tenemos acá. Sim. Solo hasta aquí. É verdade, a Jéssica Já é semana que La semana que vem. viene, Sim, ¿no? sim. Entrar.